Lincoln Park Jewish Center de la 311, junto al Centro de Estudios Judíos Torat Emet y el rabino Manny Viñas, presentan su programa Divrei Torah. Okay. Sí, yo creo que... Decimos los dos. Yo creo que... No soy digno. Para tenerte bajo observación, ¿no? Te porte bien. ¿Ready? Ya, ¿Cuántos tenemos en línea? 31. Que No. se identifiquen. Desde Ecuador, México, Venezuela, Puerto Rico, varias personas. Hay algunos que es la primera vez que ven la clase. También. Qué bueno. Pero yo vi el Newsstream de usted y tiene 6.000 likes. Sí, ya lo vi. 6.000 likes. Me falta el mío. Sí, tú no pusiste el tuyo. No pero puse. eso es lo que más me duele a mí. No, ya pronto. Sí. Después que termina de jugar el Candy Crush. Candy Crush. Pero me mandaron la cosa y yo voy a Candy Crush. Sí, en vez de estar mirando el señor. Esto es algo muy serio. Esto es un caso serio. Vamos. Bienvenido. Muchas gracias. Todo bien. Estamos haciendo una serie sobre sionismo, el concepto religioso del sionismo, la historia del sionismo moderno y su lugar en nuestro entendimiento sobre la vida moderna judía, con varias razones, varias motivaciones que nosotros estamos haciendo, nada más para traer todo el mundo al día. No todos los temas que hemos hablado, pero los otros temas están grabados, los tenemos guardados, son accesibles para todo el público, sobre las diferentes series sobre el sionismo. Y también tenemos, nada más para hacer un comercial breve, también tenemos una serie de grabaciones de otras charlas, otras clases que hemos dado. Eso todo está en el canal mío de YouTube, que todo se puede conectar a través del Facebook de la página mía. La motivación para hacer esta clase. Número uno, hay muchos de nuestros estudiantes que están en todas diferentes partes del mundo y una de las cosas que nos conecta muy profundamente no es solamente nuestra creencia en la Torá y la observancia de los mitzvot, sino también una conexión profunda al Estado moderno de Israel. Y desafortunadamente tenemos una guerra, no solamente una guerra actual, pero también una guerra virtual de propaganda contra el Estado de Israel, a donde los terroristas árabes están creando una campaña pública a través de la red, a través de los modos de comunicación, para hacerlo parecer que Israel es un abusador y que ellos son unos inocentes, cuando verdaderamente, y se aprovechan de que la mayor parte del público no se acuerda de la historia, hasta la historia reciente, menos todavía de la historia muy antigua, pero de la historia reciente, 1948, 1977, 1973 y todas las guerras a donde han habido agresiones contra el Estado de Israel organizadas por los países árabes que están alrededor de nosotros, y también a través de todos los años que se ha lanzado una campaña terrorista contra el Estado de Israel, no solamente en una forma de guerra directa, sino de una guerra de terrorismo, a donde nuestros atletas han sido atacados en Múnich, a donde nuestros estudiantes, los niños han sido atacados en sus escuelas. Una campaña terrible de terrorismo contra el Estado de Israel, contra el Estado judío. Y interesantemente, se junta esto con la idea antisemita de que enseguida que el pueblo judío se defiende, entonces nosotros nos pasamos. Si aceptamos que nos ataquen y nos hagan daño, entonces todo el mundo está contento, menos nosotros. Y yo prefiero que los demás se sientan incómodos que la gente mire. Entonces, por mi fe de que Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, nos dio a nosotros la tierra de Israel y nos mandó a nosotros
a ser soberanos sobre la tierra de Israel. Mandó al pueblo judío no solamente de vivir en la tierra de Israel, pero ser soberanos sobre la tierra de Israel, que es una mitzvah directamente de la Torá, que el pueblo judío tiene que ser soberano sobre la tierra de Israel. Y porque yo acepto la cultura judía auténtica, no mezclada con conceptos cristianos que ellos mismos no guardaron, nunca guardaron, nosotros reservamos el derecho de defendernos. Cuando un enemigo nos ataca, nosotros tenemos no solamente el derecho de defendernos, tenemos el mandamiento de defendernos para proteger a la gente inocente. Entonces, desafortunadamente hay una campaña desde afuera del pueblo judío que está especialmente por nuestros enemigos y también congraciado junto a nuestros enemigos árabes que tratan de destruir constantemente al pueblo judío, al Estado de Israel. También se ha juntado a ellos un movimiento izquierdista internacional pro-árabe. Por ejemplo, los Castros y los Chávez y toda esa gente se han juntado con las fuerzas árabes para ir contra el Estado de Israel. Y acusan al Estado de Israel de ser capitalista, de ser nacionalista, de colonizar a los árabes, cuando verdaderamente el pueblo judío tiene derecho a la tierra de Israel. Y nosotros hemos regresado a la tierra de Israel después de 2000 años de dispersión. Entonces nosotros tenemos derecho a vivir en la tierra de Israel, tenemos derecho a vivir en paz con nuestros enemigos y deseamos que el día venga que nosotros podamos verdaderamente tener paz. Pero mientras tanto tenemos que defendernos. Ese es un problema. Otra motivación es que hay una campaña de posiciones extremistas dentro del judaísmo que supuestamente están educando a las masas, y hay grupos hasídicos que son opuestos a la posición religiosa sionista moderna. Y últimamente he estado viendo que hay supuestos rabinos por el internet que están promoviendo como si fuera algo religioso ser antisionista, cuando verdaderamente la posición auténtica judía es ser pro-sionista. Entonces toman una posición extremada, minoritaria, rara, que no tiene lugar en el judaísmo auténtico, y lo hacen parecer como si eso es normal. Y justo he estado viendo también que hay ciertos rabinos que han tomado la posición que ellos lo hacen parecer como si ellos son sefaraditas, o porque hablan español se hacen parecer como si son sefaraditas, y toman esa posición que es una posición minoritaria hasídica ashkenazí, pero minoritaria, y entonces lo hacen parecer como si eso es una posición auténtica sefaradita. Verdaderamente, como rabino sefaradita, eso me ofende, porque ningún movimiento sefaradita, auténticamente sefaradita, estaba opuesto a la creación del Estado de Israel. Y nuestra cultura siempre ha sido una cultura pro asentamiento en la tierra de Israel, pro soberanía judía sobre la tierra de Israel, no solamente en el año 1948, sino también hemos hablado que cuando ocurrió la expulsión de los judíos de España y de Portugal durante la Inquisición, uno de los lugares que nuestros grandes sabios promovían que los judíos deberían de retornar es a la tierra de Israel. Entonces sabemos, por ejemplo, el más famoso fue el gran asentamiento de judíos sefaraditas, rabinos sefaraditas en Tzfat, en el norte de Israel, a donde se Cordovero estaba ahí, ¿no? Cordovero, el Ramjal, todos los grandes, el Arizal, todos los grandes de Kabbalah, tuvieron un asentamiento grande en el norte de Israel en reacción a la expulsión de España. Entonces, el movimiento, el Nachmanides, el Ramban, muchos grandes rabinos, hacían todo lo posible para vivir en la tierra de Israel y promovieron el retorno de los judíos a la tierra de Israel. Y no solamente, podemos decir, no solamente en el 1948, que eso fue un movimiento ashkenazí, sino es un movimiento nacional del pueblo judío. Y es una oportunidad para unir al pueblo judío entre todas las divisiones que nosotros hemos tenido, Haz Shalom, unirlos en este lugar, la tierra de Israel, y darle energía a nuestro pueblo. ¿Ya? Entonces,
Lo que voy a hacer es que hoy, la semana pasada hablamos sobre la vida de Golda Meir y de David Ben Gurion y otras diferentes cómo se desarrolló el Estado de Israel. Voy entonces hoy a entrar a un tema halágico que se conecta legal, que se conecta a una idea controversial dentro de la vida judía moderna, específicamente la celebración de Yom HaAtzmaut, de la fiesta de la declaración de la independencia del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, y la celebración de ese día junto con la recitación de la oración de Halel. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a repasar un poco sobre ese tema. Cuando yo hablo de la oración de Halel, tuvimos que preparar café nosotros solos, sin ayuda ninguna, muy abusadora. Entonces, la preparación del Halel, la preparación del café, tuve que preparar yo el Halel y tú el café. Increíble. La recitación de la oración de Halel, normalmente el Halel se dice, ¿quieres Natalia? ¿No? El Halel se dice durante las fiestas como una recitación de dar gracias por milagros que ocurrieron en la tierra de Israel. Dame un ejemplo de esto. Nosotros durante Pesach, Sukkot, decimos Halel. Y decimos Halel para darle gracias porque tuvimos el milagro de la salvación y por eso entramos a la tierra de Israel. En Sukkot se dice Halel, en Rosh Chodesh se dice Halel, diferentes fiestas, diferentes eventos se dicen Halel. En Purim no se dice Halel. Se memorizó el Shulchan Aruch ya. Ahorita le vamos a dar smicha por ser, ya ahorita va a ser rabbi. No sé. Y de tal manera se memorizó todas las clases, el número del video, increíble este tipo. Increíble, ¿verdad? Para Sabino, ¿no? Privilegio tenerlo. Sí. ¿Cómo me dijiste? Por eso que le pagamos para que vengan. No, que Entonces, primero. la fiesta de Purim, tenemos 3 razones que decimos que nosotros no decimos durante la fiesta de Purim Halel, pero Hanukkah sí decimos Halel. ¿Ya? Entonces, la razón que no lo hacemos es, número 1, porque la fiesta de Purim es un milagro de salvación al pueblo judío que ocurrió afuera de la tierra de Israel. Es el Talmud dice. Segunda, que todavía, aunque fuimos salvos de nuestra vida, todavía estábamos bajo el dominio de Ahasverosh. El rey de Persia todavía era el rey de nosotros. Entonces teníamos un rey extranjero. ¿Me entienden la idea? Pero cuando nosotros decimos Halel, cuando nosotros mismos somos soberanos sobre nuestra propia determinación. Entonces no se puede decir Halel en Purim porque todavía éramos siervos de Ahasverosh, un rey extranjero. ¿Tienen idea? Número 3, decimos que la lectura de la Megilá, del libro de Esther, toma el lugar del Halel. Y lo encuentro interesante que en algunos círculos ortodoxos, especialmente en la yeshiva, a donde yo me crié, decían que no se dice Halel porque la Megilá toma el lugar del Halel. Pero no te dicen las otras 2 razones. Porque las otras 2 razones te dicen, número 1, que es solamente un milagro que te dice Halel cuando ocurrió en la tierra de Israel. Y el segundo explica más todavía, que la salvación del pueblo judío no es solamente de que seamos vivos, de que no nos maten, sino de que seamos soberanos sobre la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, Purim todavía no éramos soberanos sobre la tierra de Israel, por eso no se dice Halel. Entonces, si yo aplico ese mismo razonamiento sobre las leyes, sobre lo que ocurrió con el establecimiento del Estado de Israel en el 1948, es absolutamente sionismo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a entrar a algunos de los detalles que tienen que ver con las guerras y el desarrollo del Estado de Israel y cómo eso se conecta, ¿me están siguiendo?
cómo eso se conecta con la recitación de Hallel y la experiencia religiosa de dar gracias en Yom HaAtzmaut. ¿Entienden? Ok. So, lo primero que vamos a hablar es la guerra de la independencia de Israel. Esto es el día 5 del mes de Iyar, el año 5708. 5708, que equivale al 14 de mayo de 1948. 3 años después del terminar de la Segunda Guerra Mundial, cuando se había ya descubierto que habían 6 millones de judíos que habían sido exterminados durante el Holocausto, la comunidad judía europea había sido absolutamente destruida por el Holocausto, el ataque de los alemanes y los nazis mundialmente a través, matando al pueblo judío. Por cierto, hay un sacerdote francés que ha descubierto, que está probando que es más como 7 millones y medio de judíos que fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. No son 6 millones. Y cuando lo vi en la televisión, lo estaban entrevistando y la reportera le preguntó, ¿y por qué un sacerdote católico francés se concentraría tanto en sacar esto a la luz? Dice, porque es lo correcto de hacer. Porque es la verdad. Entonces imagínate qué tipo de persona estaría motivado a hacer. 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, se declara el Estado de Israel. 51 años después del primer Congreso Mundial Sionista. ¿Ya? 2000 años, casi 2000 años, después de la destrucción del templo. Entonces, entendemos que el segundo templo. Entonces, entendemos que por 2000 años se destruyó la soberanía judía sobre la tierra de Israel. Estuvimos expulsados de nuestra tierra, vivimos ambulando por diferentes países y nunca tuvimos soberanía sobre la tierra de Israel por 2000 años. Después de 2000 años, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la destrucción de 6 millones de judíos, 1 millón de niños judíos, el pueblo judío retorna a la tierra de Israel y hace la declaración de la independencia del Estado de Israel. Eso es un milagro, nada más de verlo desde ese punto de vista. Enseguida, el próximo día, después de la declaración del Estado de Israel, por cierto, la declaración de la independencia del Estado de Israel siguió el plan de partición, de separación de la ONU, el resolución número 181, David Ben-Gurión siguió la ley internacional de las Naciones Unidas declarando la creación, el establecimiento del Estado de Israel de acuerdo con cómo la ONU separó las porciones del Estado de Israel. No declaró más y no le dio de menos. El próximo día, 5 países árabes atacaron al Estado de Israel. Egipto, Siria, Jordania, Irak y el Líbano atacaron a la tierra de Israel. Eso lanza la guerra de independencia de Israel, a donde hubieron 10 soldados a 1. 10 soldados enemigos a 1 soldado judío. Y soldados profesionales. Soldados profesionales. De ejército profesional. Exacto. Eran 30 millones de milicia. Sí, con armamentos, con muchos más armamentos que nosotros. ¿Ya? Se lanza esa guerra, el pueblo judío pelea esa guerra y tuvimos éxito. 17 años después de esa primera guerra, a donde milagrosamente los judíos ganan, y muchos de los judíos que pelearon en esa guerra eran personas que habían sobrevivido a los campos de concentración, que recientemente se habían restablecido en la tierra de Israel, familias que habían perdido grandes números de judíos en ese terrible episodio, peleando por el establecimiento del Estado de Israel. 17 años después, el presidente de Egipto, Gamal Nasser, amasa las fuerzas
bota a las fuerzas de la ONU de la península de Sinai y pone 1,000 tanques en el frente con Israel. En el canal de Suez, fue eso, ¿no? Bueno, eso fue después. Pero en la frontera con Israel, esto es mayo 1967. 1,000 tanques y casi 100,000 soldados egipcios en el frente con Israel. Jordania y Siria, mayo 1967, hacen un plan de defensa mutua. Irak mueve los tanques de su país para la frontera con Jordania para hacer una invasión a Israel. Todas las fuerzas se están armando contra Israel. Entonces, en esa primera guerra, si imagínense el mapa de la independencia de Israel, viene un ataque de todos los lados, de todos los frentes, un ataque completo a la tierra de Israel y nosotros ganamos en esa guerra. En este se está amasando una fuerza hasta más fuerte contra Israel. Israel hace un ataque para prevenir el ataque, se defiende. Eso lanza una ofensiva, junio 5, 1967. Cuando Israel ataca a las fuerzas aéreas de Egipto, junio 5, 1967. Jordania entonces ataca a Jerusalén. Israel atacó para defenderse a Egipto en 1967. Automáticamente, enseguida que Israel se defiende atacando para prevenir a los egipcios, a la fuerza aérea egipcia, Jordania ataca a Jerusalén, a Netanya y a las afueras de Tel Aviv. 9 de junio, Siria. Entonces, y Siria empieza a atacar más todavía desde las alturas del Golán. El 9 de junio de 1967, Israel tiene que atacar a las alturas del Golán, porque por 17 años antes, las posiciones de cohetes de los sirios entraban a Israel y atacando a Israel desde las alturas del Golán a todas las ciudades, pueblos en el norte de Israel, como se está haciendo hoy en día. ¿Ya? Entonces Israel se defiende en el 9 de junio. El 10 de julio, en esos días, Israel toma control de Gaza, el península de Sinai y toda el área de Cisjordania, Yehudá y Shomrón, que lo llaman hoy el Banco Oeste, ¿ya? Que es el área de Cisjordania. En ese área es parte del territorio bíblico israelí. ¿Ya? Muchas de las historias que se presentan en la Torá, a donde los judíos vivían, era en ese territorio. Entonces, los árabes desde ese día han presentado el caso diciendo que nosotros estamos ocupando la tierra, ¿ya? Que hemos violado la ley internacional, cuando verdaderamente son ellos los que han causado todas estas guerras y nosotros hemos tenido éxito en esa guerra. Pero no solamente eso, porque Israel tiene el derecho bíblico de heredar y ser soberano sobre esas tierras. ¿Ya? 1973, otra guerra. Esta guerra fue la guerra de Yom Kippur. Por cierto, la guerra de 1967 es la guerra de los 6 días. 1973 se forma un ataque contra Israel por la coalición de árabes, coalición de países árabes. Egipto y Siria lanzan un ataque contra Israel, octubre 6, 1973, un ataque de sorpresa en el día de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Egipto y Siria atacan. Siria en el norte, Egipto en el sur, atacan a Israel. Dentro del periodo entre octubre 6 al 25, 1973, Israel
pelea una guerra a donde casi llega al borde de ser derrotado completamente. Y milagrosamente retorna y toma control. Por cierto, el ataque en Yom Kippur ocurrió durante el mes de Ramadán, ¿ya? El mes del ayuno de los árabes, y lo consideraron como un ataque religioso contra los judíos el Estado de Israel. En ese momento, durante 1973, en ese ataque, Israel toma control completamente de la península del Sinai y toma el control de las alturas del Golán. Esos últimos 3 días, Israel pudo hacer grandes milagros para volver a tener control sobre eso. En ese periodo, entre 1948 a la guerra de Yom Kippur, hubieron una serie de ataques políticos y también militares contra el Estado de Israel, y milagrosamente, podemos decir que milagrosamente, Israel ha podido mantener su posición enfrentados por grandes números de enemigos mundialmente que apoyan el movimiento contra el Estado de Israel. El éxito militar del Estado de Israel, halágicamente, se puede describir como un milagro. Y si empezamos a analizar el caso de Hanukkah, por ejemplo, nosotros todos celebramos la fiesta de Hanukkah, y no es controversial celebrar la fiesta de Hanukkah. En la fiesta de Hanukkah, los judíos ganamos contra el ejército griego-sirio, que estaba basado en Siria, por Antíoco. Pudimos tomar control de Jerusalén y reconquistar el templo y volver a dedicarlo. Pero esa guerra no es nada comparada a la guerra moderna que Israel ha peleado. Y si verdaderamente la cantidad de enemigos que nosotros enfrentamos en la guerra de Hanukkah no se puede comparar en lo más mínimo a la cantidad de enemigos que confrontamos entre el periodo de 1948 a 1973. Entonces, más milagroso es el éxito moderno del Estado de Israel que el éxito que tuvimos en la guerra de Hanukkah. Y en la guerra de Hanukkah fue una minoridad de los judíos que tuvieron éxito en la tierra de Israel. Ya estaban viviendo en el exilio grandes números de judíos durante la guerra de Hanukkah. En la guerra del Estado de Israel, eso empieza a promover, en lugar de que los judíos retornaron a la tierra de Israel durante la fiesta de Hanukkah con los asmoneos, lo que verdaderamente ocurrió fue que los asmoneos empezaron a destruir a la tierra de Israel sistemáticamente después de las primeras guerras. No sé si ustedes entienden que los Hashmonaim no eran necesariamente buenos al final. Los Hashmonaim eran Kohanim, eran de la línea de los sacerdotes, y ellos tomaron control sobre el reinado de la tierra de Israel, que es prohibido por la ley judía. Ellos invaden al final a los idumeos y fuerzan a los idumeos a convertirse al judaísmo. Esa es la familia de Herodas, ¿ya? Que fue forzada a convertirse al judaísmo. Entonces violaron grandes leyes dentro del judaísmo, y no era necesariamente una cosa positiva. Entonces un gran número de judíos empezaron a salir al exterior. Entonces no podemos decir lógicamente, eso es un milagro de que tuvimos el éxito, ¿no? Dándole de menos. Pero más grande es el éxito del Estado de Israel, a donde no solamente ganamos en las guerras, pero sino los judíos empiezan a entrar a la tierra de Israel en lugar de salir de la tierra de Israel. Empezamos a ver el retorno de los exiliados de la tierra de Israel, de todas partes del mundo. Entonces ese milagro es más grande en el tiempo moderno que el milagro de Hanukkah. Y cuando los grandes rabinos vieron el establecimiento del milagro de Hanukkah, declararon una fiesta. Allí declararon una fiesta y declararon que se debería decir Halel en la fiesta de Hanukkah. Entonces, más todavía, si vemos un milagro más grande todavía, a donde los judíos están
teniendo éxito y soberanía sobre la tierra de Israel, más todavía uno debería de expresar a Karat Tov, darle gracias a Dios por poder retornar a la tierra de Israel. Eso es una posición halágica religiosa sionista. ¿Entiendes? Otra idea que quiero mencionar. La Gemara, el Talmud babilónico, en la página 94a de Sanhedrin, presenta una idea que yo encuentro interesante. Ojalá que los entretenga. Vamos a verlo. La Gemara de Sanhedrin dice que Hizkiyahu, ¿cómo se dice en español? No sé, Ezequiel. Ezequiel. El rey. ¿El rey? El rey. Ezequiel, creo que es. Hizkiyahu, ok, bueno, en hebreo le dicen Hizkiyahu. Entonces, Hizkiyahu peleó una guerra contra Sanherib. Sanherib venía a invadir la tierra y milagrosamente se va, perdió. Y lo matan en la tierra de él. Entonces, la Gemara de Sanhedrin dice que Dios quería declarar a Hizkiyahu el Mashiach y decir que las fuerzas de Sanherib eran las fuerzas de Gog y Magog. En otras palabras, déjame explicar la razón. Hay diferentes formas de leer los textos de la Torah. Déjame dar un ejemplo de esto. ¿Cuántos años el pueblo judío estuvo esclavo en la tierra de Egipto? 400 años. Bueno. De verdad no. No, De creo que verdad menos. Creo que menos. Estuvimos esclavos en Egipto 210. Pero la profecía es el número que tú dijiste. La profecía, cuando Dios le dice a Abraham, entiende por seguro de que tus descendientes van a ser extranjeros en una tierra extranjera por 400 años. Pero entonces yo le voy a liberar. Entonces, la pregunta es, espera un momento. Si la profecía que Dios le dice a Abraham son 400 años, y los judíos solamente fueron esclavos de Faraón 210, ¿cómo funciona? Los rabinos en el Talmud explican que cuando Dios hace una promesa, y cuando quiere Él tiene que guardar la promesa que hizo. Pero cuando quiere ser misericordioso, reinterpreta su promesa. Entonces, Abravanel, el Ramban, grandes números de comentaristas dicen que lo que uno puede hacer es contar desde el momento que Jacob no vivió en la tierra de Israel, y entonces así fue él un extranjero en una tierra extranjera, y entonces te da la cifra de 400 años. Entonces, si Dios hubiera querido, podría castigarnos y darnos 400 años en Egipto. Pero lo que hace es, para promover la misericordia, reinterpreta la profecía para que se mueva más rápido el tiempo. ¿Se entiende la idea? En otras palabras, si podíamos interpretar que Hizkiyahu era el Mashiach y las fuerzas de Sanherib eran las fuerzas de Gog y Magog, entonces Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, podía decir, bueno, ya llegó el Mashiach, vamos a hacer la resurrección de los muertos y la liberación total de la humanidad. Y está promovido por el atributo de la misericordia para promover que se resuelvan los problemas humanos más rápido. ¿Se entiende la idea? Lo que dice el Talmud. Entonces el Talmud dice, en la Gemara en Sanhedrin dice, que el atributo de la justicia intervino y le dijo a Kadosh Baruj Hu, eso no está justo. ¿Por qué no está justo? Porque ¿cómo vas a traer el Mashiach a través de Hizkiyahu cuando Hizkiyahu no hizo nada para darte las gracias, para expresar las gracias? No hizo salmos, no hizo las oraciones especiales para darle gracias por la salvación, sino, entonces debería de traer el Mashiach a través de la línea de David como prometió. La razón que lo menciono es, número uno, por la razón teológica de entender
que Dios siempre da la vuelta a todo lo que está ocurriendo para que vaya más rápida la liberación. Pero la segunda razón es porque la razón que fue castigado Hizquiyahu de que no fue declarado el Mashiach es porque no expresó las gracias. Y es nuestro deber religioso, cada vez que ocurre un milagro, y especialmente un milagro como lo que hemos visto desde el 1948 a este día, del establecimiento del Estado de Israel, es absolutamente apropiado religiosamente de expresarle las gracias a Kadosh Baruj Hu. You got the argument? ¿Te gusta? That's pilpul. Entonces, ¿se entiende? Sí. Hay un día, ¿cuál es ese día Yom HaZikaron que le dicen? ¿Día del recordatorio? Ese recordatorio por los que han caído en pro de Israel. ¿Ese día también se dice Halel? No, ese es un día es un día de luto de recordatorio. Es como un Memorial Day, Como un pero no. Pero, Okay. no alegre. Pero no. Exacto. Pero no. Entonces, eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero Yom HaAtzmaut es el día de la independencia de Israel. ¿Ya? Entonces, más razón todavía, podríamos decir que es necesario dar gracias. ¿Ok? Y, por cierto, o sea, se discute cuando se empieza a crear el día de Yom HaAtzmaut, el día de la independencia, se declara como un día de fiesta de la independencia de Israel. Tenemos que entender que yo puedo declarar el 4 de julio como un día de fiesta para los Estados Unidos, pero eso no es lo mismo. Si tiene significado religioso o no tiene significado religioso. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, lo que quiero hablar es que el día de Yom HaAtzmaut, en mi opinión, en mi humilde opinión, y en la opinión de grandes sabios de Israel, el día de Yom HaAtzmaut no es solamente un día de reconocer al Estado de Israel en una forma laica, en una forma secular, que no es religiosa, sino debería de ser incorporado como un día religioso. ¿Ya? Como un día religioso, de dar gracias, que sea como un día de Yom Tov, para dar gracias por el evento, por los milagros que han ocurrido, que nosotros hemos visto en defensa del retorno del pueblo judío a la tierra de Israel, haciendo la misma de soberanía sobre la tierra de Israel. ¿Entiendes? Entonces, hay un detalle aquí. Entonces, algunos rabinos, al declarar el día de Yom HaAtzmaut, presentan la idea, hacen la pregunta, si debería de ser prohibido añadirle días de fiestas al almanaque judío. ¿Se entiende la idea? No sé por qué. Porque hay un pasuk, hay un verso en la Torah que dice que no puedes añadirle ni sustituirle, quitarle mandamientos a la Torah. Entonces, si añades un día de fiesta, estás añadiéndole una ley. Entonces, la pregunta es si tenemos nosotros el derecho de crear un día religioso, añadírselo al almanaque judío. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Se podría. O sea, Si se hizo con Hanukkah, si se hizo con Hanukkah, que Hanukkah no está en la Torah. Sí, pero entonces podemos decir, eso es una respuesta, pero entonces podríamos decir que se declaró todavía por los hombres de la gran asamblea que se debería de celebrar la fiesta de Hanukkah, pero hoy en día no tenemos rabinos de ese calibre para declararlo como un día religioso. O sea, la pregunta es si eso sería correcto hacerlo así. Y la respuesta de Rabino Viñas y de muchos otros grandes sabios es que sí, que tenemos el derecho de hacerlo por esta razón. Porque voy a andar por otro camino, y este es el camino de Purim. Nosotros sabemos que la fiesta de Purim fue declarada por los sabios de esa generación. Ellos tenían el derecho de declararlo. Mordejai tenía el derecho porque era un miembro de la gran asamblea, tenía el derecho de declararlo así. Pero existió a través de la historia judía los Purim, que son los Purim de comunidades individuales. Déjame explicar. En ciertas comunidades, por ejemplo, el Purim de Zaragoza, ¿ya? Hay un Purim específico, no es solamente el Purim de todo el pueblo judío, pero
se celebraba un Purim que ocurrió en Zaragoza como celebración de la salvación de la comunidad judía de Zaragoza. Y tenemos respuestas rabínicas, ese es nada más un ejemplo. Hubieron otro Purim, el Purim de las bombas, el Purim de las cortinas, hubieron a través de la historia judía una colección de celebraciones que se hicieron a través de diferentes comunidades judías, a donde se declaró en esa comunidad una celebración porque ocurrió un milagro en ese lugar. Y en el mismo día que ocurrió, las comunidades se reunían y hacían grandes fiestas de alabar y dar gracias por el milagro que ocurrió. ¿Ya? Entonces, si eso se aceptó, y la razón que eso se aceptó, ¿ya? Y en muchos lugares, por cierto, se escribió hasta una Megilá. En algunas comunidades escribieron un pergamino contando lo que les había ocurrido en esos lugares. ¿Ya? El Purim de Zaragoza, uno de estos días lo vamos a grabar, pero es interesante. Pero hay muchos más. Entonces el más famoso es el Purim de Zaragoza, pero hubieron muchos más. La razón es porque hay una mitzvah en la Torah que tiene que ver con los milagros independientes que uno vive, personales, y los milagros nacionales. Déjame explicar. Cuando, por ejemplo, la ley judía, andas en un carro y milagrosamente te salvas de un accidente. De acuerdo con la ley judía, cada vez que uno pasa por ese lugar de donde uno se salvó de por medio de un milagro, se supone que uno haga una bendición dando las gracias por haber sido salvado en este lugar. Si uno se salvó de un milagro, a través de un milagro personal, que uno vio que Dios cambió la naturaleza para salvarlo a uno, o lo que uno esperaba, algo malo que iba a ocurrir, y Baruch Hashem, algo bueno ocurrió, se supone que todos los años, en ese día, uno dé gracias por eso. Y de acuerdo con Nachmanides, de acuerdo con Ramban, eso es una mitzvah de Oraita, es una mitzvah de la Torah. Recuerden esto. En la discusión sobre tefilá, eso está en el video número no sé qué. 405. Sí, 405. Ese lo memorizó. La sección B. No pestañea. No pestañea, B. Okay. Entonces, cuando estábamos hablando de tefilá, recuerda cuando estábamos hablando de la tefilá, de la oración, y estábamos haciendo una serie sobre oración, una de las discusiones que se forma en la halajá es si tefilá es requerido bíblicamente o nada más rabínicamente, por orden rabínica. El Ramban, Nachmanides, dice que la oración, el mandamiento bíblico es solamente cuando hay dificultades. Entonces, algo ocurre, es nuestro mandamiento orarle a Dios, pedirle que nos ayude. Pero también parte de pedirle que nos ayude es que cuando nos ayuda tenemos que darle gracias. Entonces luego puede pasar 2000 años, imagínate, es increíble pensarlo, y suena ridículo que haya que decirlo, en voz alta, perdón, se tiene que decir. Nos pasamos 2000 años sufriendo en Europa. Las cruzadas, los pogromes, los guetos, todos los problemas que tuvimos, la culminación con Auschwitz y Dachau y todo eso, pidiéndole a Dios que nos retorne a la tierra de Israel. Todo el libro de oración está lleno de oraciones, peticiones a Dios que nos retorne a la tierra de Israel, que nos lleve con la cara en grande, que podamos reconstruir a la ciudad de Jerusalén. No comemos sin decir el Birkat Hamazon, a donde decimos Bonei Yerushalayim, que vuelva a levantar a Jerusalén. Entonces nos pasamos 2000 años pidiéndole que nos retorne a la tierra de Israel. Retornamos a la tierra de Israel, milagrosamente conquistamos contra nuestros enemigos, y entonces no le damos gracias. Nos quedamos de todas maneras penando de luto de que no vamos a recibir. Imagínense, es un insulto. Entonces, desde el punto de vista religioso, es lógico que se declare un día de fiesta, un día de dar gracias por el retorno a la tierra de Israel. Entonces, ese es el día de Yom Ha'atzmaut.
Y la pregunta entonces es si se debería decir Halel durante ese día. Entonces eso se empieza a discutir un poco más. Entonces, basado en la idea del Purim, de que si las comunidades tienen el derecho de declarar, por ejemplo, en Zaragoza, que yo estoy en el exilio, o en Worms, en Alemania, o en Hungría, a donde se podía declarar un Purim de ese pueblo, porque no se puede declarar un Purim especial para Israel. Y los judíos hemos regresado a la tierra de Israel. Entonces es lo mismo. Lo podemos llamar el Purim de Yom Ha'atzmaut, o podemos llamarlo simplemente Yom Ha'atzmaut. Pero lo mismo, es la misma fuente halágica. Entonces, también decir Halel. Jajam Ovadia, que ya recientemente murió, ¿eso? Jajam Ovadia, Zichron Lebraja, su memoria sea una bendición, opina en el libro de Alajá, Yavia Omer, opina que uno debería de decir Halel sin la braja. Entonces se forma la discusión. 3 campos. Un grupo que dice, se dice Halel con la bendición. Otro grupo que dice, se dice Halel sin la bendición. Y otro grupo que dice, no se dice Halel. Y el grupo que dice que no se dice Halel, dentro de ese grupo hay diferentes motivaciones. Un grupo, la minoridad de las minoridades, dice porque el Estado de Israel es ilegítimo. Esa es una gente completamente opuesta al Estado de Israel, que son una minoría de las minorías. ¿Ya? Pero el resto habla sobre por qué vamos a decir Halel si todavía hay judíos que están en el exterior. No palabra, como todavía hay judíos que viven en el exilio, en lugares exóticos como Yonkers, o Brooklyn. Bronx. No, Brooklyn. No, pero Brooklyn no es el Golá. Brooklyn es otra cosa. Hoboken. Yeah. Hoboken. Nadie vive en Hoboken. Ninguno judío vive Weehawken es lo mismo. en Weehawken o Hoboken. Es lo mismo, eso es lo mismo. Es del otro lado del río. Entonces, como viven en lugares exóticos como la Ciudad de México o Oaxaca, imagínate que hay un judío en Oaxaca. Entonces, como viven en esos lugares, ¿ya? O San Juan, entonces, como viven judíos en esos lugares, todavía no es el milagro completo. Entonces, por esa razón, no deberíamos decir Halel con la braja. ¿Ya? Sobre este tema, Shlomo Goren escribió un libro que incluye halajot para Yom Ha'atzmaut. Y lo encuentro interesante, las leyes de Yom Ha'atzmaut, Shlomo Goren. Y hablamos anteriormente de Shlomo Goren cuando estábamos hablando de los grandes rabinos. Estábamos hablando de las biografías de los rabinos. Yo hablé sobre Shlomo Goren. ¿Ya? ¿Te acuerdas? ¿Cuál video era? No, no, está bien. Entonces, después me lo das con números. Ok, entonces, Shlomo Goren dice que se puede considerar que la importancia del Estado de Israel se vuelve central de nuevo. Enseguida que, déjame explicarlo de esta manera, antes de explicar lo que dice Shlomo Goren, porque va a sonar un poquito vulgar, un poquito difícil, no vulgar, pero duro. Déjame explicarlo de esta manera. Hay una discusión halágica que va de esta manera. En la tierra de Israel se celebran ¿cuántos Seder de Pesach? Uno. Se celebra solamente un Seder de Pesach, el primer día de Yom Tov. No se añade un segundo día porque están dentro de la tierra de Israel. En el exilio celebramos 2, ¿ya? 2 días de Yom Tov. Entonces la pregunta lógica es, bueno, si uno judío está visitando la tierra de Israel, ¿debería de guardar el segundo día o no debería de guardar el segundo día? Como Yom Tov. Sí, guarda el segundo día. Entonces, algunos judíos toman la posición halágica diciendo que como él solamente está temporariamente visitando la tierra de Israel, debería de guardar el segundo día. ¿Ya? Pero otros, como el rabino Viñas, gran sabio de Israel, dicen no. Dice no. Cuando estás en Israel, deberías de celebrar solamente un día. ¿Por qué? Porque has retornado a la casa.
¿Entiendes? En una palabra, tal vez haces teshuvah y te quedas en Israel. Solamente un pecador se describiría como solamente un visitante a la tierra de Israel. Nadie es un visitante solamente. Yo soy un visitante al Golán. Yo no soy un visitante a la tierra de Israel. La tierra de Israel es mi casa. Pero oí de un señor, mi papá, por cierto. Mi papá me dijo que a veces cuando uno va de vacaciones, te vas a un hotel de lujo y allí tienen un televisor mejor que el tuyo. O tienen una cama mejor que la que tú tienes. Claro. ¿Ya? Y es de lo más bonito ese hotel. Pero aunque estés incómodo en tu casa, es tu casa. Entonces a veces en Israel es un poco menos, las comodidades son un poquito menos, pero esa es la casa de nosotros. ¿Ya? Entonces, como Israel es central en la identidad judía, entonces dice Shlomo Goren que no tenemos que considerar darle tanto valor a las comunidades del exterior, sino el Halel se concentra por el gran milagro que le ha ocurrido a los judíos que están viviendo en la tierra de Israel. Y eso es lo que toma la prioridad. Entonces, por esa razón dice él que deberíamos decir Halel completo. Interesante idea, ¿no? ¿Okay? Entonces, la mayor parte de los grandes rabinos toman la posición de que uno puede espontáneamente decir Halel sin la braja. Una palabra, si ocurrió un gran milagro y nosotros sabiendo que ocurrió ese gran milagro, queremos expresarle alabanzas a Dios, no solamente podemos hacerlo, sino tenemos el deber de hacerlo. Pero no es necesariamente decir una braja porque no involucra a todo el pueblo judío. Entonces la posición mayoritaria en la halajá es que como el pueblo judío, si el pueblo judío ha podido sobrevivir un peligro grande y estamos en la tierra de Israel y ese gran milagro ha ocurrido, se ve la mano divina a través de los eventos que han ocurrido, entonces nosotros deberíamos de celebrar y expresar alabanzas a Hashem. Entonces todos los grandes rabinos expresan la idea de que uno debería de decir algún tipo de halel, algún tipo de oración en los salmos, añadirle salmos al día de Yom HaAtzmaut en tiempos modernos. Déjame expresarle para que ustedes vean hasta dónde llega el pensamiento halájico sefaradita, porque los ashkenazim son un poquito más moderados que nosotros. ¿Ya? Entonces nosotros somos más expresivos, ¿ya? En todas las posiciones, a la izquierda y a la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Había un gran rabino, Rabbi Yitzhak Nisim. Rabbi Yitzhak Nisim era un Rishon LeZion sefaradita sobre la tierra de Israel, y él discute una idea interesante. Ahora, ¿cuándo ocurre Yom HaAtzmaut? Ocurre durante los días del Omer. Y durante los días del Omer, como lo hablamos en la clase que estábamos hablando sobre las fiestas, durante el periodo del contar el Omer, que empieza el día segundo de Pesach hasta el día antes de Shavuot, el último día antes de Shavuot, 49 días se cuenta el Omer. Después del primer día se va contando todas las noches los días hasta que llegamos al día 49 y luego tenemos la celebración de la fiesta de Shavuot. Salud. La Brius. Salud. La Brius, como dicen en Williamsburg. Entonces, Sigismund, ¿no? Sigismund, right? I know, I'm making up the Brius. Anyways, se cuentan los días y durante el periodo del Omer se hace como un luto moderado. ¿Ya? La razón que se hace ese luto es por la pérdida de los 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva. O algunos dicen que es por Betar, por la guerra entre los judíos y los romanos y la destrucción de la ciudad de Betar. ¿Y Betar también fueron 24,000 también? Sí, pero se hace un luto durante el periodo del Omer. ¿Ya? Entonces, no se supone que uno haga fiestas, ni bodas, ni tener celebraciones. Entonces, peor todavía, ahora el 5 de Iyar siempre cae durante el Omer. Es que es una fiesta, claro, no, sí. Y se hace una fiesta de Yom HaAtzmaut.
Entonces, alguna gente religiosa dice, bueno, pues ¿cómo hacer una fiesta, celebración, durante el periodo de luto? Rabbi Nissim, Yitzhak Nissim, que era el Rishon LeZion, el sumo rabino sefaradita de Israel, dice que se cancela el luto. Se cancela el luto, te puedes afeitar y celebrar durante Yom Ha'atzmaut. Imagínate la posición. Debería de celebrar durante Yom Ha'atzmaut porque se acabó el luto. Entonces dice, ¿por qué? Porque el luto es pedirle a Hashem, en una forma, pedirle a Hashem que estamos de luto por las pérdidas del pasado que nos han ocurrido. Los romanos entraron a la tierra de Israel, destruyeron el templo, destruyeron a nuestros rabinos, destruyeron a nuestra Torah, destruyeron el sistema de transmisión de la Torah. Entonces tenemos un luto por eso y por la destrucción que los romanos, dice Yitzhak Nissim, dice él, que como los romanos destruyeron todo este sistema, los judíos salieron al exilio y estuvimos en el exilio 2000 años. Y por 2000 años le pedimos a Hashem que nos ayude a retornar a la tierra de Israel. Pues respondió. Entonces él, deberíamos de, por lo menos ese día, romper el luto, celebrar, y entonces podemos retornar al luto porque todavía nos falta un poquito más de liberación. Entonces él toma la posición que el retorno a la tierra, y es el rabino sefaradita de la tierra de Israel, declaró esa explicación de la ley. Entonces él toma la posición de que esto es Reshit Smichat Gulatenu, mi posición, que es, estamos comenzando a recibir la salvación final cuando estamos viendo que esta salvación final ocurre en etapas. El pueblo judío retorna a la tierra de Israel, somos soberanos sobre la tierra de Israel, y entonces la profecía de Moshe Rabbeinu en el libro de Deuteronomio dice, y entonces él retorna en nuestros corazones a la Torah. Entonces él toma la posición exactamente como la Torah lo dice, que es en esa orden. El pueblo judío retorna a la tierra de Israel, el pueblo judío se vuelve soberano sobre la tierra de Israel, y el pueblo judío hace teshuvah y retorna al camino de Israel. Entonces no podemos decir que no podemos retornar a la tierra de Israel sin hacer teshuvah, sino la orden que Moshe Rabbeinu explica en el libro de Deuteronomio, de Banim, es que retornamos a la tierra, somos soberanos sobre la tierra, prosperamos en esa tierra y entonces hacemos teshuvah. ¿Sí? Entonces él toma esa posición. Entonces, la razón que ando en esta onda, ¿ya? La razón que estoy en esto es para aclarar que desde el punto de vista religioso, auténticamente sefaradita, la celebración de Yom Ha'atzmaut es no solamente legal, halajicamente legal, pero obligada de expresar nuestras gracias por los milagros que uno recibe. Y hay una parte a donde, bueno, yo creo que ando en una onda aquí muy apurada, pero no sé, porque me excita ¿El café? El café, sí, porque lo tuve que preparar yo. Sí, porque los encargados no parece. llegan aquí cuando le da la gana. Ok, entonces, tomemos una pausa para molestar a Sara. Ok. Como social worker, quiero añadir una cosa más. ¿Sabes lo que pasa con muchas veces? Que la gente se acostumbra a sufrir. Y estamos sufriendo por un periodo de tiempo. Y si sufrimos 2000 años, ya nos acostumbramos. Y entonces cuando viene la salvación, No se da cuenta. no la reconocemos. Tanto el sufrimiento que no se da cuenta del alivio. Sí. Entonces yo creo que es importante, desde el punto de vista religioso, que si le pedimos algo a Dios y Él nos lo da, tenemos que darle gracias. Religiosamente le hemos pedido a Dios por 2000 años. Hablamos de Tikkun, de la oración en el medio de la noche, pidiendo por el establecimiento del Estado de Israel.
el retorno de los judíos al Estado de Israel. Entonces, sabemos que todo esto tiene que ver con la última salvación. Entonces deberíamos estar promoviendo. Entonces por eso que ando en este camino. ¿Preguntas? ¿Everybody okay? ¿Todo el mundo bien? Sí. ¿Pregunta que hay ahí? ¿Se durmieron? No, acerca del tema no. No, nunca iba a hacer preguntas sobre el tema. Siempre está sobre... ¿Cuántos halot se deberían de usar en Shabbat? Eso es mejor que... Sí, otros temas que ya. ¿Quién más? ¿Nadie hay ahí? Ok. ¿Ya? No. Ok. Está bien. Entonces voy a entrar a una biografía más y entonces vamos a terminar. ¿Ok? Un momento, ¿estás seguro de que cubrí todo lo que escribí? Ok. Un poco sobre la vida de uno de los más famosos judíos modernos. Esa es la vida de Moshe Dayan, con el parche, muy famoso. ¿Qué pasó? No, que él pensó que iba a hablar de él. Iba a hablar de la vida de él, usted. Oh, de la vida De la vida de él. No dije Oiga, infamoso. oiga lo que dice esa. ¿Qué dice? Yo pensé que iba a decir de Roberto Díaz. No, sí, del niño Rigoberto, el hijo de... No, Luis pensó No, que yo pensé que iba a hablar hablar de Obadiah Joseph. de Jajam Obadia. Hemos hablado sobre Jajam Obadia. Está en uno de los videos, ¿se recuerdan? Cuando estábamos estudiando sobre la vida de los rabinos. No, pero pensé que le iba a hacer honor. Ya le hice honor, lo mencioné durante la halajá, le di vida a él. Le di vida. El honor del rabino, el gran honor para el rabino es que, no, estoy serio, no, a veces yo me pongo serio, yo sé que es difícil de creer, pero no, es verdad, ¿sabe? El gran honor, tú eres más joven que yo, so, el gran honor que me puedes hacer cuando yo descanse, cuando ya me lleven, me retorno, es seguir hablando de Torah. Esa es la forma que nosotros le damos honor a los rabinos. Entonces, me aseguré quería preparar el shiur, quería mencionar la posición halakhica que presenta Jajam Obadia por la pérdida de Jajam Obadia durante esta semana. Porque ese es el tributo más grande que uno puede hacer a un rabino, que sus palabras de Torah sigan. O sea, para mí esa es la forma. Y si ustedes se quieren acordar de mí algún día, cuando yo termine, siguen enseñando Torah. ¿Entienden? Hemos visto un rabino muy humilde. Ya, El rabino humilde, eso es algo que siempre va a estar latente en nuestro corazón. Mira, que no se veía para limpiarte. Señores, un poquito sobre esto, no por arribita, entonces vamos a terminar. Moshe Dayan, más famoso, reconocido. Enseguida que se le ve la cara, se sabe que es Moshe Dayan. Calvo y con un parche sobre el ojo. Entonces se sabe quién es Moshe Dayan. Pero un poquito sobre la vida de él. Nacido en 1915, murió en 1981. Y lo más famoso que se reconoce de Moshe Dayan, de la vida temprana de Moshe Dayan, es que es el segundo niño, ¿no? Segundo niño nacido en el primer kibutz. Bien, que nació en Kibbutz de Gania, cerca del mar de Galileo, del lago de Galileo, y es reconocido como el segundo niño nacido en el primer kibutz. ¿Quién fue el primero? No sé, pero le ganó. Ministro de Defensa de Israel y también fue ministro al exterior en y de Agricultura también. Y de Cultura también. A los 14 años se unió a la Haganah. Empezó en 1938, se unió a una organización que era la protección de los judíos en Palestina. Y empezó a trabajar con Ord Wingate. Ord Wingate era un inglés no judío que era pro-sionista, tratando de promover que los judíos sean los que tomen control sobre la tierra de Israel. Ord Wingate era un soldado profesional
policía, servía como policía en el Estado de Israel, que se llamaba Palestina en ese momento, porque estaba bajo el mandato de los ingleses. Fue entrenado en guerra por Ord Wingate. Esto es un lugar público, puedes dejarlo. Eso es mejor explotar que implotar. Okay. Entonces, en el 1941, defendiendo al Estado de Israel, 41, empezaron a hacer acciones para defender a los judíos y preparar la defensa de las comunidades judías en Israel. Entró y un batallón de judíos del Haganá entraron y prepararon 2 puentes sobre el río Litani para mover tropas judías y judíos para entrar a la tierra de Israel. Durante esa guerra estaba montado, esa es la razón que tiene el parche, pelearon contra los franceses tenían control sobre el Líbano y Siria, entonces entraron indirectamente contra los soldados de los franceses y estaba mirando con binoculares, le dispararon y le dio a los binoculares ¿cómo dicen? Sí, binoculares. Sí, binoculares. Le dio directamente a él y entonces le sacó el ojo. Pero no solamente le sacó el ojo, sino también le sacó los músculos que aguantan el ojo. Entonces por esa razón no pudieron ponerle un ojo de cristal. Entonces por esa razón tenía el ojo tapado. Pero perdió el ojo peleando por Israel. ¿Ya? Entonces, en muchos diferentes conflictos, dirigió en pro de Israel las Fuerzas Armadas de Israel. Uno de los más famosos fue en el año 1973, cuando él y Ariel Sharon entran a la península de Sinai, y allí es donde se destaca más todavía. En el 1973, lo más controversial de Moshe Dayan, que todavía nosotros que tomamos la posición religiosa tenemos crítica de Moshe Dayan, y la razón es porque Moshe Dayan cogió control sobre Jerusalén, y cuando habían cogido control sobre la montaña a donde estaba el sagrado templo, controlaron a Jerusalén, y los árabes ya esperaban que si los judíos cogían control de Jerusalén, que iban a tomar control y restablecer el templo. Pues en lugar de tomar control completo sobre el territorio donde había estado el templo, le dio las llaves al Waqif de Jerusalén, al sumo líder religioso de Jerusalén, árabe, musulmán, porque él quería promover paz entre los judíos y los árabes. Pasó la vida en guerra. A veces la gente, cuando se pasa la vida en guerra, tiene sueños de que va a haber alguna paz. Entonces, en lugar de tomar soberanía completa sobre la montaña donde estaba el templo, se mantuvo en la mezquita de Omar, en ese lugar, a través de intervenciones de Moshe Dayan. Pero de todas maneras, no se le puede quitar, porque pasó, no se le puede dar de menos a Moshe Dayan, porque se dedicó toda la vida a la defensa del Estado de Israel, y hasta estuvo dispuesto a sacrificar su vida y sacrificar su ojo y todo lo demás en su vida para defender al Estado de Israel. Entonces, nada más quería mencionar uno de los individuos del pioneros que trabajaron, se sacrificaron para crear el Estado de Israel. Vamos a terminar en ese momento. ¿Qué te parece? Te voy a terminar después con la medio después. Hablamos sobre cosas. Sí, hablamos. Sí, Fue el primer. Fue la primer ¿Cómo estaba ese biografía. día? Tienes que ver la grabación. Ya. Una grabación. La semana pasada fue Ben Gurión.
Sí. La primera Exacto, biografía. antes de eso fue... Ahora recuérdame yo. Ravi, Yeah. y algo que leí de Moshe Oh, Dayan, por cierto, el nombre del original, Kitai Gorodsky. Nada más decirlo. Ya, de Ucrania. que en la guerra de independencia, él fue el jefe a cargo de defender el valle del Jordán. Y justo le tocó defender la Sí. zona donde él nació. Exacto. Yeah. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Si uno tiene que defender hasta el propio lugar donde uno nació, ¿cómo tenés que pelear? Tenés que pelear como un león. Sí. Pero esos son hijos de los primeros pioneros que entraron a la tierra de Israel. Esos son gente dura. Claro. Ustedes saben... Esos son sábados. Esos son Ahí sábados. donde iba, ahí donde iba. Esos son sábados. Exactamente donde iba. Porque cuando ¿Ustedes saben el término sabra? Sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Sabra es como una tuna, un cactus. ¿Verdad? Que así se le dice a los nacidos en Israel, porque dice que por fuera son espinosos y todo. Duros. Son tiernos también por dentro. Sí. Pero también dice... Y dulces. Y dulces. Y algo que leí que también la tuna, ese cactus, lo que tiene que aguantar, porque lo que es el clima, lo que es un desierto, lo que es todo, y ellos están ahí, firmes. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sabías ese término? ¿Tú no sabías que tu esposo es un sabra? Claro. Piénsalo. Por afuera los israelíes se ven duros, México le decimos tienen yope. espinas. Parece difícil de llegar, pero cuando lo abres, suave, dulce, por dentro. Más ¿Ya? Lo que está diciendo es verdad. ¿Ya? Eso es lo que muchos de los israelíes se llaman sabra, le dicen sabra. ¿Ya? Ok, vamos a terminar.